Muy buenas tardes con los chicos, muy buenas tardes con los chicos del Manuel San Marcos. ¿Qué tal, jóvenes? Ya, esperemos que se sigan sumando a la reunión. Hoy los hemos convocado para poder nivelarnos. Ya nos hemos atrasado un poquito y bueno, nos va a servir esta hora y media, ya, para poder, pues, ya nivelarnos y tener un desarrollo como manda la institución. ¿Qué es lo que vamos a ver el día de hoy? Pues varias sociedades del intermedio temprano. ¿Ya? Específicamente tenemos que hablar sobre Nazca, Moche y Tiahuanaco. ¿Ya? Espero que el tiempo nos lo permita. Eh, Muy bien, muchachos. Entonces, cualquier cosita, cualquier pregunta, tienen el chat o tienen el micrófono. ¿Ya? Vamos a comenzar pues con esta clase. Muy bien. A ver. Bien, como le decía, hoy tenemos que estudiar el periodo intermedio temprano. ¿Ya? Hemos estudiado ya varios periodos. El periodo lítico, el arcaico, el formativo. ¿Ya? Ahora estamos entrando al intermedio temprano. Recuerdo que la última clase llegamos a colocar el título, las fechas y también vimos las características, ¿ya? Y no faltaba pasar a analizar las civilizaciones de este tiempo. Entonces, para ganar tiempo, vamos rápidamente nomás a indicar las características del intermedio temprano, ya que lo habíamos explicado en clase. A ver. El intermedio temprano es un periodo de nuestra historia denominado así por el arqueólogo John Rowe. Ese periodo se desarrolla aproximadamente entre el año 100 a 700 después de Cristo. Ya algunos colocan 100 años más, 100 años menos para el inicio o para el final. En sí son aproximaciones. ¿Cómo se ve el Perú durante estos años? Pues se ve como en este mapa, ¿ya? Así se ve el Perú, ¿ya? No me refiero a las fronteras, al tamaño del Perú, sino a las civilizaciones que se desarrollaron en ese entonces, ¿ya? Como verás, en el intermedio temprano hay una convivencia de varias civilizaciones. Están los Moche, los Cajamarca, los Recuay, Huarpa, Tiahuanaco, Nazca, Lima y otras más, pero las que mencionamos son las más importantes. Entonces, ¿qué podemos decir sobre un periodo intermedio? ¿Existe una civilización dominante, como ocurrió en el formativo medio u horizonte temprano con la cultura chavín? Vemos que no hay una civilización dominante, ¿ya? Sino hay una convivencia, hay un desarrollo autónomo de diferentes pueblos, ¿ya? Como vemos allí. A esto le llamamos un proceso de regionalización, ¿ya? Es decir, cada región ahora va a tener un desarrollo autónomo, ¿ya? Tanto en lo político como en lo cultural, ¿ya? Cada uno de estos pueblos va a desarrollar su cultura y va a gobernarse pues a sí mismo, cosa que no ocurría en el periodo del Horizonte Temprano, porque allí sí había una sociedad dominante, Chavín. Chavín impuso su cultura, impuso su religión, ¿no? Impuso su autoridad sobre los demás pueblos. Eso no ocurre acá. Muy bien, ahí está. Eh, los pueblos de este tiempo, ¿en qué sobresalen? En la hidráulica. Es decir, ellos construyeron grandes canales de regadío en la superficie para hacer que el agua de los ríos se extienda
y Sagrán del Valle, y también construyeron acueductos, es decir, canales, pero en el subsuelo, para aprovechar el agua que existe pues en la napa freática o en el subsuelo. Así que destacaron en la hidráulica, sobre todo Moche y Nazca, ¿ya? Como vamos a ver. Otra característica, que las sociedades son más complejas y más jerarquizadas, ¿ya? Porque la sociedad en el formativo tal vez era más sencilla, sacerdotes, aldeanos. En cambio ahora no, ahora hay militares también. Y producto de las luchas hay prisioneros de guerra también, quienes van a ser reducidos a la condición de sirvientes. Así que hay una sociedad más compleja y a la vez más jerarquizada, ya que la distancia de poder entre los que están arriba y los que están abajo, pues se va a ampliar. Otra característica política es la existencia de estados teocrático-militaristas. Dijimos en clase que este tipo de estado es aquel en el que hay una alianza en el poder. Está por un lado los sacerdotes y por otro lado los jefes militares, ¿ya? Para poder controlar al resto de la población. El primer instrumento de control es la religión, es la ideología que los sacerdotes pues van a establecer. Pero si eso no funciona, está pues la fuerza militar, está el poder, la represión que los militares podían realizar. Otra característica es la diversidad cultural regional. Esto significa que Moche va a tener un estilo para hacer cerámica diferente que Nazca, diferente que Tiahuanaco, diferente que Recuay, etc. Cada pueblo en cada zona va a tener pues sus propios estilos, ¿ya? Va a destacar en diferentes manifestaciones, hay variedad. En cambio, cuando Chavín dominaba, no había mucha variedad, porque prácticamente Chavín le impuso una misma cultura, un mismo estilo a los pueblos de ese tiempo. Muy bien, y otro aspecto en el que sobresalieron mucho ya los pueblos del intermedio temprano fue en la alfarería. ¿Qué es eso? Pues es aquella actividad que nos permite elaborar cerámica. Los hombres de este tiempo fueron excelentes ceramistas. Fueron los mejores ceramistas del antiguo Perú. ¿Ya? Así es. Sobre todo, los ceramistas de Moche y de Nazca, ¿ya? Que dejaron, pues, la mayor expresión de la cerámica o de los huacos del antiguo Perú, superando a los paracas, a los chavines, y no siendo superados ni siquiera por los incas en ese aspecto de la cerámica. Por eso se justifica llamarle a este periodo el periodo de los maestros artesanos. Muy bien. Entonces, habiendo recordado qué es el intermedio temprano y sus características, vamos a pasar ahora a desarrollar las culturas más importantes. Acá, por cierto, hay un cuadrito donde estoy colocando las principales sociedades de este tiempo. Ya, bueno, vamos a desarrollar a las que están acá a la izquierda, que están a la derecha. Lamentablemente, pues, no vamos a poder desarrollarlos. Lima, Recuay, Huarpa, pues, ya, solo estamos mencionando, ¿no? A los costados también estoy colocando las denominaciones que han dado los arqueólogos a este periodo. Dijimos que Rowe es el que le denomina intermedio temprano, pero Luis Guillermo Lumbreras le llama a este mismo tiempo el de los desarrollos regionales. ¿Ya? Muy bien, entonces pudimos haber colocado en el título
los desarrollos regionales y estaría bien. Se refiere a lo mismo, ¿ya? Solo que este periodo ha sido llamado de manera diferente, ¿no? Por estos dos arqueólogos. Bueno, lo que más se utiliza es intermedio temprano, por eso lo he utilizado yo. Muy bien, avanzamos y tenemos a la cultura Nazca, ¿ya? La civilización Nazca. A ver, veamos sus características, veamos en lo que sobresalió Nazca. A ver, para empezar, ubiquémonos. ¿Dónde queda Nazca? ¿A dónde tenemos que viajar si queremos conocer, pues, los restos de esta sociedad? Pues tendríamos que irnos a la región de Ica, tenemos que irnos al sur, donde está el Río Grande. Acá tenemos un mapita, así que agrandémoslo para ubicarnos. A ver, acá vemos en color rosado está Ica, ¿sí? ¿Ves? Paracas se ubicaba donde dice la península de Paracas, allí se ubicaba Paracas. En cambio, Nazca se ubica más al sur. A ver si pueden observar, acá hay un río, dice Río Grande, ¿ya? Río Grande, muy bien, ahí está. Entonces, cerca del Río Grande, ¿ya? Es que ubicamos a la cultura Nazca, ¿ya? Puedes escribirlo con Z, como se hacía más en el pasado, o puedes escribirlo con S, como yo lo hago, ¿ya? No hay inconvenientes, ¿ya? Solo que en nuestro tiempo se tiende a usar más la S, igual en Cusco, ¿no? Pero bueno, se puede escribir de las dos formas. A ver, entonces decimos que la sociedad Nazca se desarrolló en Ica, es cierto, pero su centro fue el valle formado por el Río Grande. ¿Ya? Justamente aquí hay un puntito rojo que indica el nombre de la capital. ¿Cómo se llamó la capital de Nazca? Cahuachi. ¿Ya? Cahuachi. ¿Ya? Y también este mapa nos indica la zona donde pues se encuentran las líneas de Nazca. Muy bien. Entonces, ¿qué decimos en ubicación? Valle del Río Grande, Ica. ¿Ya? Y que con su expansión llegaron hasta Chincha, hasta el río Chincha por el norte y hasta Acarí por el sur. Acarí ya está entrando a Arequipa. ¿La expansión de Nazca fue muy grande? No, fue una expansión muy reducida. Cuando vemos el mapa de Perú, todo el mapa de Perú y vemos Nazca, pues vemos que es un territorio pequeño. En clase diferenciábamos cultura regional y cultura panandina. ¿Qué es Nazca? ¿Regional o panandina? ¿Recuerdan, muchachos? Nazca es una sociedad de tipo, a ver qué dicen. Por supuesto, señorita Melissa, regional. ¿Ya? ¿Qué diferencia hay? Entre una cultura regional y una panandina. Pues una panandina ha logrado expandirse por un amplio territorio. Nazca no lo ha hecho. A los que no lo hacen le llamamos solo regionales. ¿Ya? A las que intentan expandir y dominar un amplio territorio le decimos panandina. Ya hemos estudiado nosotros la primera cultura panandina. ¿Ya? Esta es, ¿cuál era? Caral, no creo. Paracas, no. Chavín, ¿sí? Chavín, ustedes saben. Chavín, así es, fue la primera sociedad panandina. ¿Ya? Nazca es solo regional. ¿Ya? En sí,
todas estas sociedades del intermedio temprano que estamos viendo, todas son sociedades regionales. Acá no hay panandinas. La cultura panandina será la que veremos mañana. Ya nos toca hablar de Wari mañana. Wari, vamos a colocar, pues, dominó gran parte de este territorio. Ya, pues, muy bien. ¿Qué más? A ver, mencionamos la cronología de Nazca. Bueno, repetimos lo anterior. El descubridor de Nazca. En sí, es el mismo hombre a quien vamos a colocar como descubridor de Nazca, de Moche y hasta de Tiahuanaco. ¿Ya? Así que todas las sociedades que hoy vamos a revisar, todas pues, fueron estudiadas, ¿no? Tempranamente por el alemán Federico Max Uhle. Max Uhle. Y recordarás que Max Uhle tenía una teoría sobre el origen de Nazca y de Moche. Una teoría que hoy ya no se acepta, pero hace 100 años tuvo apoyo. ¿Cuál era esa teoría? Max Uhle decía que la cultura Nazca y Moche fueron creadas por los mayas, ¿ya? Que habían llegado por el mar. Ah, ¿recordaste? Esa fue la teoría llamada inmigracionista, que trata de explicar cuál fue el origen de nuestra civilización o alta cultura. Esa teoría, menos mal, ha sido ya descartada, ¿no? Muy bien, entonces Nazca no fue creado por los mayas, no tuvo como madre a la cultura maya. Tello dirá otra cosa, que la madre de Nazca y de Moche y de Tiahuanaco, pues fue Chavín, ¿sí? Chavín. Ya Chavín en efecto influyó sobre Nazca y los demás, pero hay una sociedad que influyó de manera directa, ¿ya? Sobre Nazca. Una que se desarrolló poquito antes en el mismo lugar. Bueno, en la misma Ica. ¿A qué sociedad me refiero? Pues Paracas. Paracas. Así es, que vimos la última clase. ¿Ya? Recordarás que habían dos fases en el desarrollo de Paracas, cavernas y necrópolis. ¿Cuál de las dos fue la que más influyó sobre Nazca? Pues necrópolis. ¿Así? ¿Y eso cómo se ve? ¿Cómo se ve la influencia? Bueno, recordarás que los Paracas tuvieron la mejor textilería. Y entre cavernas y necrópolis, la mejor textilería lo tuvo Necrópolis. Nazca tuvo también una excelente textilería. ¿Ya? Obviamente es influencia de Paracas Necrópolis. Además, Nazca va a utilizar técnicas de pintado que los Necrópolis habían iniciado. ¿Recuerdas cuando hablábamos del pintado precocción? Cuando se pintaba antes de cocer la cerámica. Eso evitaba la pintura fugitiva, la que se sale. Pues bien, los Nazca heredan esa técnica. Pero tal vez lo más destacado es que mucho de lo que Paracas Necrópolis dibujaba, pintaba, tejía ya en sus mantos, lo vemos también en la sociedad Nazca. ¿Ya? Esa es una pregunta que revisaremos en un momento que nos han dado, ¿no? En el boletín. Muy bien, si vemos el aspecto económico, decimos que Nazca, pues, basó su economía en la agricultura intensiva, ¿ya? De regadío. ¿Qué estamos diciendo con eso? Que a diferencia de los pueblos de la sierra, muchos de esos pueblos de altura, pues ellos aprovechan el agua de lluvia, ¿ya? Para poder, pues, sembrar. En cambio, en Ica no llueve, ¿ya? Y los ríos
están casi secos en gran parte del año. Así que los Nazca van a tener que construir pozos para sacar agua del subsuelo, canales subterráneos para hacer que el agua filtre, entre comillas, a la superficie. A todo ese sistema de obras hidráulicas bajo tierra que Nazca construyó, se le conoce como las galerías filtrantes. Ya ves, te decía que los pueblos de este tiempo avanzaron mucho en la hidráulica. Ahí vemos a Nazca. ¿Ya? Esta imagen que vemos acá en la esquina, en la parte baja, pues es un pozo, un puquio, un ojo de agua, le llaman también, que les va a permitir llegar hasta esos canales bajo tierra. Muy bien, entonces Nazca se desarrolló en un territorio desértico, es cierto, ¿ya? Pero logró obtener agua del subsuelo, de esa manera pudo desarrollarse. Los nazquenses, pues, digamos, vencieron al desierto, al menos, pues, por un tiempo, ¿ya? No podemos enfrentar así nomás a la naturaleza, ¿no? ¿Qué cosa es agricultura intensiva? Pues aquella que utiliza técnicas, aquella que utiliza, por ejemplo, ¿no?, la ingeniería hidráulica para hacer más productiva ¿no?, para tener una agricultura más productiva. Muy bien. Por otro lado, toda cultura de la costa peruana pues va a desarrollar la pesca, ya que tenemos un mar muy rico, ¿no? También los Nazca harán comercio o intercambios, como otros dicen. Ellos en la costa tenían acceso a diferentes productos, pero no a productos de la sierra o de la selva. Entonces los Nazca harán pues intercambios con pueblos de la sierra. Si vemos el mapa anterior, pues ¿con qué pueblo preferentemente van a hacer intercambio los Nazca? Acá los vemos, en Ica, y a ver, un pueblo de la sierra, los Huarpa, ahí están. Este pueblo es un pueblo ayacuchano. Los Huarpa son importantes porque ellos inventaron los andenes, esas terrazas agrícolas que están en las faldas de las montañas. Hablaremos de eso con la cultura Wari, ¿ya? Porque los Wari aprendieron los andenes de los Huarpa. Así que Nazca, que está en la costa, y Huarpa, que está en la sierra, van a hacer intercambios. Y así Nazca tendrá, pues, acceso a otros recursos. Bien. Ya. En arquitectura destacamos un centro arqueológico llamado Cahuachi, que fue la capital de la sociedad Nazca. Ya es un centro urbano ceremonial. O sea, a su vez era el centro religioso por los templos piramidales que allí existen, y al mismo tiempo, pues, era el centro político de donde se gobernaba esta civilización. Cahuachi es considerado por muchos como la primera ciudad en el Perú. La primera ciudad en el Perú. Tal vez esto lo has escuchado de Caral. Caral es la ciudad más antigua de América. Pues hay debate al respecto, ¿no? En todo caso, lo que he escuchado más sobre Caral es que le digan la ciudadela, ¿no? Como que diciendo que es cercano a una ciudad, pero no una ciudad propiamente. En cambio, Nazca sí podemos considerar que Cahuachi era una ciudad, ¿no?, en el sentido moderno. Y otra, Tinguiña. Así que la idea de la ciudad, la idea de, pues, construir ya así un núcleo urbano que gobierne un territorio, pues fue desarrollado por los Nazca. Y como veremos día de mañana, los Wari tomaron esta idea
y los Wari construyeron ciudades en muchos lugares del Perú, ¿ya? Pero para eso habían aprendido primero de los Nazca. Estaquería es un lugar arqueológico de Nazca, un lugar misterioso, digamos, porque hasta ahora se duda de su finalidad. En sí, lo que encontramos allí es, hay 240 postes de guarango, ¿ya? Y están clavados ahí en el suelo, y ¿qué cosa es eso, no? Lo que más encontramos es la afirmación que Estaquería habría sido un observatorio astronómico, ¿ya? Lo planteamos de esa forma, porque son interpretaciones que pueden tener razón o no. Como nos habría gustado que estos pueblos hubieran tenido escritura, y de esa manera, pues, habríamos conocido mejor, con la lectura de los documentos entregados por ellos, pues cómo fue la historia de sus pueblos. Cerámica es en lo que sobresalió Nazca, junto con las líneas de Nazca, por supuesto. La cerámica. Se dice que las dos mejores cerámicas del antiguo Perú, ya no te olvides ese dato, es la de Nazca y la de Moche. Nazca y Moche, son de esta misma época. Ahí está. Solo que Nazca sobresalió en la cerámica pictórica, es decir, la cerámica pintada. Los artistas Nazca fueron grandes pintores sobre la cerámica. Entonces, su belleza está en el colorido, está en los dibujos. En cambio, la otra cerámica destacada, la de Moche, sobresalió por la forma que adopta la cerámica. A eso le llamaremos cerámica escultórica, ¿ya? Aquella donde predomina la forma al color. En cambio, Nazca, pues la forma, como puedes ver, es una forma, pues, sencilla, ¿no? Es un globo, ¿ya? Este globo no adopta la forma de una cara, de un animal, ¿no? Sino es un globo. Entonces, aquí la forma no es lo que resalte, sino los dibujos, ¿ya? Los colores, ¿ya? Eso es la cerámica pictórica, ¿ya? Y decimos que es la más pictórica, es decir, la mejor pintada o la que más colores utiliza. Allí tenemos que utilizar el término polícroma. Esto significa varios colores, ¿ya? Así es como vemos, entre un tono hacia el rojo y hacia el crema, pues, mayormente se decoró, pues, la cerámica. ¿Qué más? Siguiendo lo que aprendieron de los Paracas Necrópolis, Nazca va a pintar antes de la cocción, técnica precocción, ¿ya? Y otra característica más sonada que la anterior es el horror al vacío. ¿Y eso qué significa? Significa que ellos van a pintar sobre prácticamente toda la superficie de la cerámica, toda, ¿ya? No van a querer dejar espacios sin pintar. Horror al vacío. Muy bien. No te olvides esa característica, horror al vacío, ¿no? Es propia de Nazca. Muy bien, sobre la forma hemos dicho que es globular, tiene azapuente, azapuente. ¿Ah? Aquí está el azapuente, pueden ver. Hay una especie de puente entre los dos picos. Ahí está. ¿Ya? Esta misma forma la tenía la cerámica de Paracas. En lo que es forma, hay una continuidad, ¿ya? Pero pues la cerámica de Nazca está mejor pintada que la cerámica de Paracas. Muy bien. ¿Qué representan ellos en la cerámica? Pues su ideología, sus creencias,
¿ya? Los seres mágicos, ¿no? Que ellos creían que existían, ¿ya? Seres mitológicos, ¿ya? Por acá, en esta cerámica, aparece un ser, mm, me parece a mí un felino, ven las orejas, me parece un felino, y es normal que aparezca el felino. Recuerda la influencia poderosa que Chavín, la sociedad que adoró al felino, la influencia que Chavín ejerció sobre los pueblos del antiguo Perú. ¿Ya? Muy bien. ¿Y qué es eso que está al costado? ¿Ya? Es una cabeza humana. Es una cabeza trofeo, le llaman. ¿Ya? ¿Ves que han perforado el cráneo y han pasado una cuerda allí? ¿Ya? Y lo tienen así. ¿Esa cuerda para qué servirá? ¿Para que tal vez lo cuelguen en algún lugar? ¿O para que alguien se lo cuelgue en la cintura? ¿O lo lleve? Pues las cabezas trofeo. ¿Ya? Es algo que encontramos en la sociedad Nazca, y en la medida que más cabezas trofeo se han ido encontrando, es un indicador que Nazca era una sociedad cada vez más guerrera, ¿ya? Guerrera. Los nazquenses eran guerreros. En sí, los pueblos de este tiempo son guerreros. Ya hemos superado la época de Chavín, en que pues la guerra no era algo común, ¿no? Por eso ni ejército había en tiempo de Chavín. Ahora sí. Ahora hay que pues tener tropas, hay que defender las fronteras, hay que conquistar más valles, hay que reprimir a los rebeldes, pues hay que defendernos a la élite, y así las élites pues eh, dirigían. Muy bien. Los geoglifos, algo que atrae la atención pues de la gente hacia Nazca. Geoglifos, dibujos en la tierra, ¿ya? Dibujos en la tierra. Es la otra manera, como llamamos, a las líneas de Nazca, ¿ya? Geoglifos o líneas de Nazca. Una parte de estas, pues adoptan la forma de animales y otros seres, pero la mayor parte son simples trazos o formas geométricas, pero que no llegan a ser el de algún animal. Ya acá podemos ver pues al mono, al colibrí, a la araña. Muy bien. Son grandes líneas, así es, porque muchas de ellas superan los 100 o 150 metros. Son grandes líneas, formas geométricas y figuras de animales entre las pampas de Palpa y Nazca. ¿Quién fue el descubridor de las líneas de Nazca? ¿Ya? Yo recuerdo que de chiquito, no sé si me habían enseñado así, pero pues creía que era María Reiche o María Reich, ¿no? ¿Cómo se dirá en alemán? Esta es una alemana. Pues creía que ella había descubierto las líneas de Nazca, pero no es así. Fue un arqueólogo peruano, Toribio Mejía, el que halló estas líneas y lo dio a conocer pues al mundo científico, ¿no? Muy bien, Toribio Mejía. Ya, en sus estudios, el descubridor de los geoglifos creyó que estas líneas eran seques, es decir, caminos ceremoniales, caminos rituales, ya que pues los grupos ya realizaban sus ceremonias recorriendo pues este tipo de figuras. Fue una primera interpretación. ¿Está descartado que las líneas sean seques o caminos rituales? No, no está descartado. En sí, podríamos decir que ninguna de estas interpretaciones está descartada. En sí, las líneas de Nazca siguen siendo una incógnita. Todavía no hay una interpretación aceptada por toda la, ¿no? Toda la comunidad científica.
Ya, un tiempo se aceptó que las líneas en su conjunto eran un enorme calendario astronómico agrícola. ¿Quiénes habían planteado esto? Bueno, que las líneas eran un calendario astronómico lo había planteado el norteamericano Kosok, ¿ya? Y luego su alumna, digamos, que se convirtió en la mayor estudiosa de los geoglifos, pues María Reich, pues ella consideró que en efecto era un calendario astronómico con fines agrícolas. Es decir, un calendario para saber pues el tiempo en que debíamos de sembrar, cosechar, ¿no? Siempre buscando una utilidad práctica a esto, ¿no? La agricultura. Muy bien, pero esto del calendario astronómico agrícola no ha perdido fuerza en los últimos años. ¿Ya? Antes no, antes era lo que se decía, ¿no? Ahora pues ya dudamos. Es que al hacerse nuevos estudios han casi demostrado que estas líneas no tienen nada que ver con las constelaciones, con las formas en que los Nazca habrían pues visto en el cielo, habrían unido pues estrellas, creando imágenes, así como pues en Historia Universal también decimos lo mismo, ¿no? ¿Ya? El horóscopo, los signos zodiacales, ¿ya? Pero lo del calendario tampoco vamos a descartarlo de plano, vamos a mantenerlo allí. Hay otros planteamientos, como el de Reinhardt, que señala pues que estas líneas serían senderos que indicaban el curso de los ríos subterráneos. ¿Ya? Recuerda que una gran preocupación de estos hombres era justamente eh, ¿ya? El agua, ¿no? En el subsuelo. Ahora, pero hay otra incógnita que se plantea cuando se habla de los geoglifos. Ellos ya hicieron estas imágenes, yo creo que ellos lo hicieron, ya hay otros que consideran que pues fueron los extraterrestres los que lo hicieron. Pues nosotros los que estamos aquí, ¿no? Enseñando historia, pues no estamos de acuerdo. No queremos pues bajonear a nuestros pueblos diciendo, no, ellos no fueron capaces, tuvieron que venir seres de otras partes. Creemos que sí lo hicieron, ¿ya? Utilizaron instrumentos, utilizaron pues postes, cuerdas, hicieron maquetas, lo agrandaron, utilizaron la matemática para esto. Pero la duda es, ¿y estos dibujos para que lo vea quién lo hicieron? Porque si nosotros nos paramos junto a las líneas, no vamos a ver el dibujo. ¿Por qué no? ¿Por qué no podemos ver si nos paramos allí en el desierto? Porque estos dibujos no están pintados en la superficie, son surcos. Hay un hundimiento, puede ser de unos 20 centímetros, está hundido, y el contraste entre el color de la tierra que está al fondo del surco y el color, ¿no?, del resto del desierto es lo que te permite visualizar el dibujo. Entonces, si te paras junto a la línea, vas a ver solo un fragmento. ¿Cuál es la única manera de ver el dibujo completo? Como lo muestra la imagen, la única forma de poder visualizar la imagen completa es desde lo alto. ¿Ya? Con una avioneta es que actualmente se hacen. Muy bien. Entonces, esto genera, pues, dudas, ¿no? Ya, ¿y quién va a ver los dibujos? Y ahí es cuando los seguidores de estas teorías de extraterrestres dicen, ah, pues los extraterrestres, ¿ya? Que estaban con sus naves y visualizaban esto y bueno, sabían que allí era el lugar donde debían aterrizar.
Hay otros planteamientos, por ejemplo, de María Rostorovsky, ¿ya? Una importante historiadora. Ella planteó que eh, toda esta sociedad habría sido creada por un dios llamado Kon, el dios principal de los Nazca. Este dios tenía una forma felina, como se ve en la cerámica, y era un dios volador, y que cuando él creó Nazca, según claro la mitología, este lugar no era un desierto, era una zona fértil, pero los nazcas se portaron mal, seguramente, y bueno, se le castigó, haciendo que el desierto, pues, eh, ya sea lo característico. Y Con se alejó. Entonces, según esta historiadora, eh, los Nazca hicieron estos dibujos para llamar a Con, para decirle, Con, tú que estás en los cielos, ven, aquí estamos, somos tu pueblo, ¿no? Regresa y danos, ¿no? Esa fertilidad de antaño. Entonces, ¿ustedes piensan que los dibujos lo hicieron para que lo vean su Dios? Bueno, prefiero creer en eso que en lo otro de los extraterrestres. ¿Ya? En sí, eso llama la atención el que los propios Nazca no pudieran ver sus dibujos, ya que ellos no tenían avionetas, no tenían manera ellos de ver sus propios dibujos, lo cual pues es algo eh, pues que llama la curiosidad. Muy bien, vamos a continuar ahora con Moche, ya con Moche. A ver, o si no, todavía, vamos a dejar a Moche un ratito. A ver, debido a que hay unas preguntas que debemos de contestar. En la dirigida 3 que ustedes tienen, pues ahí está Paracas y también está Nazca. Como hemos estudiado nosotros Paracas, habíamos marcado el miércoles pasado, habíamos marcado, recuerdo, hasta la pregunta 4. ¿Ya? Y de ahí, allí nos quedamos. Entonces tenemos que marcar a partir de las 5, ¿ya? Y luego volvemos pues con Moche y con las preguntas de la dirigida 4. A ver, en la pregunta 5 nos dicen el intermedio temprano, el periodo que estamos estudiando. A ver, nos plantean que, ¿qué cosa es verdadero? ¿Qué cosa es falso? A ver, se consolidó el poder, ya ustedes seguramente tienen el material impreso, lo tienen en sus manos, se consolidó el poder de los sacerdotes y de los templos que surgieron en el formativo. Pues, ¿qué templo existía en el formativo? El de Chavín de Huántar. Los sacerdotes de Chavín. O sea, ¿ellos consolidaron su poder en el intermedio temprano? No, Chavín ya había caído. Entonces, voy a colocar acá que esto es falso. ¿Ya? Uy, está feo eso. Esto es falso. Ok, ya, ahí está. Se desarrollaron estados regionales autónomos en lo político y en lo cultural. ¿Qué hemos dicho? Que sí, verdadero. Las sociedades se organizaron políticamente en teocracias militaristas. Hemos dicho que sí, teocracias militaristas. Sería un proceso de integración política y cultural de los pueblos de la costa, sierra y selva. En el mapa has visto que estén unidos todos esos pueblos en un solo gran estado. No, eso no se da en el intermedio temprano. Eso es falso. ¿Ya? En el siguiente periodo sí se va a dar. Entonces marcamos, ¿ya? F, V, V, F.
Marcamos dedo. ¿Ya? Dedo. Bien, esta es nuestra clave. Vamos a la siguiente. A ver. Bueno, sobre los huarpa, sea con W o con ya H, los huarpa, decíamos, son una cultura yacuchana y que destacan en la andenería, son los que empezaron a hacer andenes. Así que lo relacionamos 1B. Los moche, aún no estudiamos los moche. Ya, aún no. Pero viendo el mapa que ¿no? señalamos, pues los moches estuvieron en la costa. ¿Ya? En cambio lo demás es sierra. Callejón de Huaylas, Ayacucho, todo eso es sierra. Los moches se ubicaron en la sierra norte, sabemos. Perdón, en la costa norte, en la costa norte. A ver, vamos a poner entonces así. Y Recuay se desarrolló en Ancash. Es una cultura, digamos, que heredó el arte de Chavín. Los Recuay, igual que los chavines antes, van a tener una muy buena litoescultura. Es decir, van a ser muy buenos tallando grandes piedras. Recuay se ubicó en el callejón de Huaylas en Ancash. ¿Sabes qué? Chavín está pasando el callejón de Huaylas en el callejón de Conchucos. Por lo tanto, la respuesta que vamos a colocar acá, 1B, 2C, salió beso. ¿Ya? Salió la B. 7. A ver, ¿qué dice? Nazca recibió influencias de Paracas, Necrópolis. ¿Ya? A ver, marque la alternativa que contenga una evidencia sobre esta influencia. A ver, ¿qué encontramos? ¿Qué encontramos, jóvenes? A ver, los ceramistas de Nazca asimilaron la policromía y las técnicas de la pintura fugitiva de Paracas Necrópolis. A ver, a ver, a ver. ¿Paracas Necrópolis tenía pintura fugitiva? ¿Esa pintura que se sale? No, eso no tenía. Entonces, ¿cómo Nazca va a tomar la pintura fugitiva de Paracas Necrópolis? Quien tenía pintura fugitiva y además cerámica polícroma era Paracas Cavernas. Así que no pasa nada con la A. La B, los íconos religiosos plasmados en los textiles bordados por Paracas Necrópolis fueron trasladados a la cerámica pictórica de Nazca. Ya, un poquito complicada esta afirmación, pero es correcto. Lo que antes bordaban los Paracas Necrópolis en sus mantos, ahora los vemos en la cerámica de Nazca. Y ahí vemos pues la influencia. Muy bien, vamos a la 8, sobre la economía de Nazca. A ver, ¿verdadero o falso? ¿Qué nos plantean? A ver, se basó exclusivamente en una agricultura de secano. Agricultura de secano, ¿qué es eso? Pues es aquella que depende del agua de lluvia. Esto no puede ser porque los Nazca, pues, no tenían acceso a la lluvia, ¿no? Sino al agua del subsuelo. Eso es falso. Desarrolló el conocimiento de la ingeniería hidráulica, eso sí, debido a la presencia de ríos arreicos en la región. ¿Qué es eso de ríos arreicos? Eso significa que los ríos llegan secos, llegan sin agua, pues a la desembocadura, ¿ya? Que son ríos que pues se secan. Muy bien, debido a esto es que los Nazca tuvieron que buscar y extraer agua del subsuelo, porque no podían jalarlo de los ríos. Muy bien, esto es verdadero. Se complementó con el trueque.
¿sí? El trueque son los intercambios sin dinero. Con pueblos como los Huarpa, dijimos que sí. Entonces la primera fue falsa, las últimas son verdaderas. Vamos a marcar la A. 9. En la 9 nos han puesto a Caguachi, la capital de Nazca. A ver, ¿qué cosas son correctos sobre esta ciudadela? Correctos. A ver, ¿fue la residencia de la aristocracia de Paracas? ¿Paracas? No, de Nazca. Falso. Fue un centro de producción de bienes y servicios al servicio de la élite. Bueno, sí, en esta ciudadela vivían artesanos, vivían gente que va a producir y todo esto va a servir pues a la clase dominante, a los sacerdotes y militares que dirigían Nazca. Muy bien, entonces esta parte está bien. ¿Fue el principal centro administrativo de Nazca? Claro, ya, fue la capital. Estuvo ubicado en el Valle de Chincha. El Valle de Chincha, no. Caguachi está ubicado en el Valle del Río Grande. ¿Ya? Entonces, solo 2 y 3 son correctas, marcamos la C. En la 10, los artesanos de la cultura, seguramente es Nazca, ¿no? Porque estamos estudiando Nazca, crearon una de las vasijas más finas, de hasta 16 tonos de colores, ¿ya? Y pintan en la totalidad de la superficie. ¿Cómo se le conoce, con otras palabras, a esa característica? Cuando quieren pintar toda la superficie. ¿Mm? Así es como cuando vemos algún tatuaje, ¿no? Hay quien se hace un pequeño tatuaje y otro que se hace el tatuaje en todo el brazo, todo el pecho, toda la espalda. Bueno, entonces tendrá esa persona horror al vacío. ¿Ya? Vamos a marcar la B. ¿Ya? Así es, Nicole, horror al vacío. ¿Ya? Muy bien. Entonces, tenemos ya las claves de ese material que estaba pendiente. ¿Ya? Muy bien. Ya esas son las claves. Ahora vamos a volver con la parte teórica. ¿Ya? Vamos con los moche ahora. Así que volvemos con la diapositiva. Vamos con los moche. Por acá. Bien. Moche es una civilización que se desarrolla en el intermedio temprano, paralelo a Nazca, ¿ya? En la misma época. Hay dos nombres que utilizan, Moche y Mochica. Ambas son válidas. Acá en este mapa dice Mochica, ¿ya? Así es. ¿Por qué le llaman Mochica? Porque tuvieron una lengua conocido como el Muchik. Acá está anotado, el Muchik. Y de Muchik derivó el nombre Mochica por su idioma, ¿ya? Pero también está el nombre de Moche. ¿Y Moche por qué? Porque hay un río, hay un valle central, el Valle del Moche, el río Moche. ¿Ya? Como este lugar fue el centro, entonces decimos que esta sociedad se llama Moche. Yo prefiero llamarle Moche. ¿Ya? En las preguntas que he encontrado de admisión, en las preguntas últimas, se prefiere llamarle Moche. ¿Ya? Pero no hay problema en que le llames Mochica, como hacíamos antes. Bien, su ubicación, pues, el Valle del Moche. Vamos a conocer esa zona como la zona central, porque allí fueron levantados las dos pirámides más importantes de Moche, llamados la Huaca del Sol y la Huaca de la Luna, ¿ya? En el Valle del Moche. Cuando te vayas de paseo a Trujillo, pues uno de los tours
que hay pues es ir a Moche, ir a la Huaca a Chanchán, ¿no? Ir a la capital de Chimú, porque años más tarde, en ese mismo lugar se va a desarrollar la cultura Chimú. ¿Ya? Por ahora no existe. Moche no solo se ubicaron en Trujillo, zona ya es Lambayeque. Si seguimos, río Piura, pues estamos ya en la región Piura. Y si nos vamos al sur, pues Río Santa, Nepeña, eso ya es Ancash. Así que podemos eh, encontrar a la cultura moche desde Piura hasta Ancash, a lo largo de la costa norte, y ocupando, como puedes ver, varios valles. ¿Sí? Estos ríos forman valles y ahí estuvieron los moche. Muy bien. Ahí está. ¿Ya? Listo. A ver, la cronología ya sabemos, el descubridor también. Antes que la cultura moche se desarrolle allí, en ese lugar, en La Libertad, se desarrollaron otras dos sociedades llamadas Virú y Salinar. Así que de alguna manera estas dos son algo así como los padres de la cultura moche. Son culturas que antecedieron a Moche y que Moche aprendió de ellos. Es igual lo que dijimos, Nazca frente a Paracas Necrópolis. Igual Moche frente a Virú y Salinar. En lo económico, destacamos otra vez la agricultura de regadío. Es decir, ellos van a ampliar la frontera agrícola construyendo canales de regadío. ¿Ya? Estos surcos para hacer que el agua sea transportado pues a otras zonas. Ejemplo de la gran hidráulica que los moches desarrollaron está el canal La Cumbre, el acueducto de Ascope y la represa de San José. ¿Ya? El primero, el de La Cumbre, pues es más grande. El caballito de Totora, pues es una balsa hecha de esta fibra totora que usaban los moches para adentrarse al mar. Pescaban con eso. ¿Ya? Eran muy hábiles estos moches. Muy bien, hasta ahora se usa eso. ¿Ya? Cuando estuve por allá, eh, en, ¿cómo se llama este lugar? Huanchaco, me parece, pues nos ofrecieron, ¿no? Ya, que subamos a Caballito Totora, que suba. Bueno, ya, yo respeto al mar y que no me subí en algo que no conocía, ¿no? Pero ahí aún está. Todavía se puede observar los caballitos de Totora que los moche utilizaban. Muy bien. En el aspecto social, pues hablamos de una sociedad clasista, dirigida por una aristocracia militar y religiosa. Esto lo sabemos porque los moche hasta nos han pintado a sus jefes, ¿ya? Nos han pintado en los muros de sus templos a sus sacerdotes, a sus jefes guerreros. Inclusive se ha encontrado la tumba de uno de estos jefes, el famoso señor de Zipán. ¿Ya? Así que hay un mayor conocimiento en este aspecto de Moche que de Nazca, por las tumbas y los murales que dejaron estos hombres. El pueblo estaba conformado por ayllus, ¿sí? Es decir, comunidades campesinas, y estos debían de pagar tributo. Uno de los tributos que exigían los gobernantes de Moche
era la entrega de adobes, ya que ellos levantaban grandes templos piramidales y necesitaban bastante adobe para construirlos. ¿Ya? Entonces se ha encontrado adobes con distintas marcas. Las marcas, al parecer, indicaban la procedencia, es decir, qué pueblo ha entregado este tributo. Y unas marcas diferentes indicaba pues que otro pueblo lo había entregado, ¿no? Y así podían, inclusive, pues, llevar registros al respecto, ¿no? Política. Aquí hay que aclarar algo importante, muchachos. ¿Ya? Antes se pensaba que todo moche, todo moche, desde Piura hasta Ancash, tenía un rey, que había un solo señor gobernando todo moche. ¿Ya? Creíamos que Moche era un estado unificado. Pues en la actualidad, los expertos, ¿ya? Nos dicen que no, así no fue. ¿Ya? Entonces, ¿qué fue? Que Moche es un conjunto de pequeños reinos, que en cada valle había un reino, ¿ya? Y había un soberano, por lo tanto, un señor en cada valle, ¿ya? Pero cada valle era autónomo, era independiente de los demás. ¿Está bien? Entonces, no existió un estado moche unificado, ¿ya? Sino muchos pequeños estados, ¿ya? No había un moche grande, sino varios chiquitos, ¿no? En palabras sencillas. Ajá, ahí está. Entonces, lo notamos acá, dice, se organizaron en estados o reinos independientes, bajo el gobierno de un alaec. ¿Ya? El alaec es el señor de un valle, ¿ya? De un valle. Muy bien, no el señor de todo Moche, ¿ya? Hasta ahora hay quienes todavía mencionan que había un gobernante Moche, había un sequish, pero no, ¿ya? Ahora decimos que habían varios señores, varios alaec, como le conocemos. Ejemplo de un alaec muy conocido, su tumba fue encontrada intacta. Ejemplo de un alaec sería quién, ¿ya, jóvenes? ¿Quién? Pues el famoso señor de... ya, vamos chicos, no van a encender sol. El señor de Zipán. Ya, les gané ya. La siguiente sí me contestan. Muy bien, ahí está. Pero, profe, entonces, si cada reino era independiente, ¿por qué decimos moche? O sea, ¿por qué hablamos como si fuera una sola civilización? Es que lo eran. El que en cuestiones políticas cada zona era independiente, eso no quiere decir que cada uno, pues que cada zona era totalmente distinta de las demás. Habían otros elementos que los unía. La política no, pero ¿qué cosas sí los unía? La lengua, el mismo idioma. Podía ser hablado de manera distinta, pero era el mismo idioma, el muchik, ¿ya? O la religión, la creencia en los mismos dioses, en el dios Ayapaec, cuya cara se encuentra en esta esquina, ¿ya? Bien simpático el dios Ayapaec, ¿ya? Ahora me van a poner chapa Ayapaec, tal vez por el parecido, ¿ya? Eh, pues la religión fue un vínculo de estos distintos estados moche, ¿ya? Entonces, la cultura, las creencias, el idioma, era lo que nos hace decir que todos eran moche, ¿ya? Pero en cuestiones políticas sí había, pues, autonomía. Muy bien, ahí está.
En arquitectura señalamos que pues utilizaron adobes marcados, ya lo mencionamos, que construyeron centros urbanos ceremoniales, como fueron la Huaca del Sol, la Huaca de la Luna y otros más, ¿no? Acá se menciona la Huaca del Brujo, San José de Moro. Muy bien, entonces tenemos esas construcciones. La Huaca del Sol es la construcción más alta que hicieron los moche. El problema es que el Estado no invierte para poder, digamos, estudiar esta pirámide. Esta pirámide, la Huaca del Sol, está todavía por investigar. Ya falta mucho que hacer ahí, entrar ¿no? a esa construcción. También, claro, ¿por qué no? Financiamiento privado, ¿no? Para estos estudios. Así que cuando se logre investigar lo que hay en el interior de la Huaca del Sol, pues seguramente ya conoceremos mucho más de este pueblo. Habrán tal vez tumbas, habrán tesoros, cerámica. Por ahora se está estudiando la Huaca de la Luna, que sí se ha excavado e investigado. Muy bien, sobre las tumbas, pues destacamos la tumba del señor de Zipán. Ya, esto no te olvides, el señor de Zipán fue una autoridad local, o sea, no fue el gobernante de todo Moche porque no había esa figura, pero sí habría sido el gobernante de un valle, o sea, habría sido un alaec, ya, como dijimos hace un momento. Fue encontrado por el arqueólogo peruano Walter Alba en un lugar conocido como la Huaca Rajada en Lambayeque. Muy bien, ¿qué es lo que destaca de esta tumba? Que esta tumba fue hallada intacta, intacta. Así como Historia Universal te mencionan a Tutankamón, este faraón cuya tumba fue hallada intacta, pues nosotros tenemos nuestro Tutankamón, el señor Ezipán. ¿Ya? Las tumbas han sido saqueadas normalmente. Hay gente que se dedica pues a esto, ¿ya? A saquear tumbas. Huaqueros le dicen, excavan, encuentran cosas y luego los están vendiendo, ¿no? Pues menos mal que no llegaron a la tumba de Zipán, ¿ya? Walter Alba encuentra el cuerpo de Zipán y los tesoros con que fue enterrado. ¿Por qué hay tantos, pues, saqueadores de tumbas? Porque en el pasado los grandes señores se enterraban con sus riquezas. Ahora no hacemos eso, ¿no? ¿Te imaginas al hombre más rico enterrado, pues, con todos sus millones? Pues hasta sus hijos van a abrir ya en la tumba para sacar el dinero, probablemente. En el pasado, eso era la costumbre. El señor se enterraba con sus tesoros. E inclusive se enterraba con sus esposas. ¿Por qué hablo en plural? Porque un señor, un jefe, tenía el derecho a tener más de una esposa. En esos tiempos, obviamente, ¿no? ¿Ya? Creo que Miyashiro, pues, debió haber nacido en otro tiempo, ¿no? Allá en tiempo de los moches, ¿no? No ahora, ¿no? Eh, muy bien. Entonces, ¿qué pasó? Que cuando murió el señor de Zipán, y murió relativamente joven, dos mujeres, al parecer sus esposas, que eran jóvenes, pues de unos 20 años, al parecer fueron sacrificadas y enterradas con él. Porque en la actualidad te dicen hasta que la muerte los separe cuando te casas. Pues en el pasado, en el Perú, la muerte no te separaba de tu esposo. Él moría, tenías que acompañarlo al más allá. O sea, una tumba nos ha permitido conocer el pensamiento de estos hombres, sus ideas, sus creencias. Pero si hubieran saqueado la tumba,
pues no tendríamos toda esta información. Muy bien, ahí está. También llama la atención de esta tumba los objetos en oro y en otros materiales finos que se hallaron. ¿Ya? Eso lo colocamos acá donde dice metalurgia y orfebrería. Destacan las piezas orfebres de la tumba de Cipán. Ya sabemos que la orfebrería es aquel arte que consiste en hacer pues adornos con metales preciosos, oro y plata sobre todo. Los moche van a crear una aleación de oro con cobre, llamado tumbaga, ¿ya? Y eso lo encontramos en muchos objetos finos en la tumba del señor Esipán. Muy bien. Otra tumba que también llama la atención es de la señora de Cao, llamada así porque fue hallada en una huaca, Cao Viejo, que pertenece al complejo El Brujo. ¿Ya? Esto queda en La Libertad. El arqueólogo Regulo Franco halló, no hace mucho, como puedes ver, halló esta tumba. ¿Ya? Era la tumba de una mujer importante en la sociedad moche, porque si habría sido una mujer común, su tumba no habría sido del tamaño, no habría tenido los adornos, no habría tenido pues cetros como lo tuvo la tumba de la señora de Cao. ¿Ya? Pero es una mujer, ¿ya? Bueno, espero que no piensen que soy machista, para nada, sino que los antiguos peruanos sí lo eran. Pero estamos viendo que en el caso de Moche, al menos, pues permitieron que la mujer tenga su espacio en la política, en el poder, ¿ya? Bien por los Moche, ¿ya? Eh, ahí está. Entonces, el mejor ejemplo es la señora de Cao. Ahora, ella fue una alaec, una señora del mismo rango que el señor de Zipán. Pues la tendencia más es a creer que la señora de Cao, que la vemos acá, era una gran sacerdotisa. Pero en este tiempo los sacerdotes tienen poder, ¿ya? No como ahora, que solo se dedican pues a tareas religiosas. En ese tiempo la religión estaba mezclada con la política. Entonces, si era una gran sacerdotisa, pues tenía parte del poder. Muy bien, acá la vemos a la señora de Cao, bueno, una imagen de cómo habría sido, porque claro, ya casi no queda nada de ellos. Del señor de Zipán quedan los adornos, pero de su cuerpo solo quedan los huesos. Porque el señor de Zipán murió pues hace unos 1800 años. Acá al costado tenemos cómo habría sido la señora de Cao. ¿Ya? Una mujer joven, ¿ya? De 20 y tantos años, de menos de 1,5 metros. ¿Ya? Así que no era alta la señora de Cao. Con sus adornos allí. Ahora, llama la atención lo siguiente. ¿Ves sus brazos? Tienen tatuajes. ¿Y cómo sabemos eso? Porque en la momia de la señora de Cao se ha conservado la piel sobre los huesos. Y en la piel se observan los tatuajes de arañas y serpientes. La araña no es algo, pues, o sea, se ha visto la araña. Acabamos de ver una línea de Nazca con una araña. Así que la araña está presente. Serpiente, pues recuerda a Chavín, ¿ya? Que adoraba las serpientes y los felinos y las aves. Así que tatuajes, ¿ya? Muy bien. También se encontraron tumbas de otras mujeres que al parecer eran sacerdotisas, tal vez de menor jerarquía que la señora de Cao, pero también sacerdotisa. O sea, la mujer tenía también presencia en la religión. Esto en la Huaca San José de Moro. En La Libertad, ¿ya? Disculpen, la L debería estar en mayúscula, ¿no?
Cerámica, aquí destacan los moche. Su cerámica es una de las mejores, hemos dicho. ¿De qué tipo o qué tipo de cerámica es la que ellos hacen? Escultórica. ¿Y qué decíamos que es la cerámica escultórica? Es aquella donde su belleza no viene tanto del colorido, sino de la forma que adopta la cerámica. Si no mira esta cerámica, pues el color, ¿no? Pasan, no impresiona el colorido, impresiona la forma. ¿Ya? Te van a agarrar la cerámica, tocarlo, voltearlo, ver, ¿no? Pues todo, ¿no? Entonces, Moche tuvo la mejor cerámica escultórica del antiguo Perú. ¿Ya? En cambio, Nazca tuvo la mejor cerámica pintada del antiguo Perú. Los dos tuvieron la mejor cerámica, pero cada uno en un tipo, pues, diferente. ¿Ya? Esto te van a preguntar, ¿ya? Los exámenes, pues, semanales. Muy bien. ¿Y cómo se llama la mejor cerámica escultórica que se ha hecho? Se llama huaco retrato, ¿ya? Que es lo que vemos en la imagen, ya que la cerámica adopta un rostro, una cabeza, es un huaco retrato, ¿ya? Como no había fotografía, si tú eras un señor y tenías a tu servicio artesanos, ceramistas, podías pedirle que moldeen tu cara en una cerámica. Y así tenías tu rostro, pues como en una foto, ¿ya? Y podías hasta retratarte en distintos estados de ánimo, cuando estás alegre, cuando estás triste, cuando estás, pues, de todo tipo, ¿ya? Los huacos retrato. ¿Qué más? Si vemos la forma de la cerámica, usa asa estribo con un solo pico, ¿ya? Entonces, el asa y el pico es diferente al de Nazca. Como ves, los estilos son diferentes. No es tan colorida como la Nazca. Tiene dos colores, ¿ya? ¿Ves que hay dos tonos? Uno crema y otro tirando al rojo, ¿no? Muy bien, ahí está. ¿Qué más? Hay otra cerámica que también es muy conocida de los moche, se llaman huacos eróticos. Los huacos eróticos son aquellos que adoptan la forma, pues, alguna forma sexual, ¿ya? Por ejemplo, un varón mostrando sus órganos genitales, o una mujer mostrando también, ¿no?, sus partes íntimas, o una pareja teniendo, pues, relaciones. Huacos eróticos. Se ha relacionado los huacos eróticos con el culto a la fertilidad. Y se han vuelto famosos los huacos eróticos debido a que en nuestro tiempo el alcalde de Moche, allá, ¿no?, en La Libertad, pues ha mandado hacer, pues, esos huacos eróticos, pero de tamaño grande, ¿no? Habrás visto las noticias, ¿no? Que el primero que hicieron, pues, lo destruyeron, ¿no? Gente, no sabemos quiénes eran, pero lo destruyeron. Habrán hecho otros, los huacos eróticos. ¿Ya? No lo he puesto en pantalla, ¿ya? Tal vez para no herir susceptibilidades, ¿ya? Pero bueno, parte de la vida, ¿no? Muy bien. Otra característica es el realismo, ¿ya? ¿Ves esta cara? Es una cara real, ¿ya? Puede que se exagere un poquito, pero si lo comparas a las cabezas clavas que hacía Chavín, pues la cabeza clava tenía un rostro totalmente, o sea, no era humano esa persona, ¿no? ¿Ya? Parecía más un animal, ¿no? Pues los moche van a pintar, van a moldear la cerámica, pues de manera realista, ¿ya? Representando las cosas como eran, ¿ya? Como eran. Y gracias a eso es que podemos estudiar, ¿no?, lo que han pintado ellos y poder conocer cómo era este pueblo. En los muros de sus templos han dejado pinturas, murales le decimos, como la rebelión de los artefactos, donde se observa
Eso está en la Huaca de la Luna, en el Valle del Moche, donde se observan objetos, armas de los soldados, pero que tienen vida propia, que les han salido brazos, piernas y están atacando a los seres humanos. Por eso se llama la rebelión de los artefactos. ¿Ah? Así como cuando yo veía pues Terminator y que las máquinas del futuro pues iban a acabar con los seres humanos. Pues una idea semejante fue representada en la rebelión de los artefactos. Los prisioneros, el degollador, donde aparece el dios principal de los moche. ¿Cómo se llama este dios? Recuerda, Ayapaec, ¿ya? El hacedor o el degollador también. Muy bien. Y por cierto, este dios era honrado con sacrificios, muchas veces humanos. A ver, ¿se imaginan? Hay varios reinos moche, ¿sí? Y si entraban en guerra, terminarían matándose. ¿Y qué tal si inventamos una fórmula de evitar la guerra? Que cada uno escoja a un representante, a un gran soldado, uno de élite, y que los enfrenten, ¿ya? Un combate ritual. Eso lo sabemos porque ha sido pintado por los propios moche, ¿ya? Muy bien, peleaban y el derrotado terminaba siendo sacrificado en honor a Iapaec. Ahora, en la mentalidad de ellos, pues no era una derrota completa, porque te estás congraciando con Dios, con el que ha hecho todo lo existente. Así que tal vez vas a tener una vida próspera en el más allá, ¿no? ¿Ya? Entonces, habían ese tipo de sacrificios a través de combates rituales. Muy bien. Vamos a dejar un ratito esto para contestar algunas preguntas. A ver. Uy, se acerca. Uy, ya está avanzando la hora. Ya, hasta las 6 nomás deberíamos quedarnos. A ver. Acá está. Ya, tenemos el material de la cultura moche. Ya, siempre le estamos dando una parte de teoría para que ustedes puedan leer. A ver, nos ubicamos en la pregunta número 1. A ver, ¿verdadero o falso sobre moche? Fue descubierta por Max Ulle. Sí. Le creyó una cultura protoide, o sea, una cultura en formación. Sí, por eso Max Ulle le había llamado, no moche, le había llamado protochimú. Su descubridor tuvo influencia cultural de los mayas. Ah, ya. Sí, recuerda que Max Ulle desarrolló esta teoría llamada la teoría inmigracionista, que dice que los mayas llegaron a la costa peruana y fundaron culturas como moche y nazca. ¿Ya? Entonces, según Max Ulle, pues los mayas son los que influenciaron sobre moche. Esa teoría está descartada, pero la afirmación es correcta, que dicen acá. Él dijo eso. Fue hallada en los alrededores del valle homónimo. O sea, Moche fue hallado en el valle del Moche, que en la actualidad constituye la ciudad de Chiclayo. ¿Moche queda en Chiclayo? No. Moche queda en Trujillo. Así que la última es falsa. Marcamos dedo. A ver, sobre Mochica. ¿Qué dice? A ver, lo correcto. Dice que los mochicas tenían miedo al mar, por eso no hacían pesca. ¿Qué miedo van a tener en esas balsitas? Los cadetes toras se metían al fondo, ¿no? ¿Ya? A los que no sabemos nadar sí nos da miedo. A ellos no. A ver, ¿qué más nos dice? Que Moche, pues, fue influenciado por culturas como Vicús y Salinar. Salinar, sí,
Vicús está en Piura, pero también influye. También influye. Así que vamos a considerarlo. Los moches de la costa norte los pueblos de Moche se caracterizaron por una diversidad étnica y cultural muy marcada. O sea, físicamente eran muy distintos los del norte y los del sur. Culturalmente, pues eran diferentes. No, hemos visto que culturalmente había mucho parecido entre todos los moches, ¿ya? En lo que es, pues, el idioma, las creencias. Para aprovechar las aguas del subsuelo, construyeron acueductos como el de Ascope. A ver. Ujú. Ah, perdón, me he equivocado acá. Esto dije que es falso, ¿ya? Y lo he puesto verdadero, ¿no? Ah, también la primera dije que es falso y lo he puesto como verdadero. Con razón, decía que no hay clave. Ya, muy bien. Esta última es verdadera, así que 2 y 4. 2 y 4, la C. 3, a ver. Esto es lo que sucedió no hace mucho, cuando unos vándalos, dice, quemaron una escultura de un guaco erótico. ¿Ya? Pues, ¿qué podemos concluir? Bueno, la respuesta que da el autor de la pregunta es la C, que pues muchos no conocen el pasado, la historia, y no valoran lo que se hizo pues en su momento, ¿no? Falta de comprensión del legado o de la herencia pues que tenemos. La 4, la orfebrería mochica, ¿ya? El trabajo sobre metales. A ver, destaca lo hallado en Sicán, dice, ojo, dice Sicán. Sicán es de otra cultura llamada Lambayeque, ¿ya? Esto no es de Moche es Sipán. La orfebrería mochica tiene mucha influencia de culturas locales y regionales anteriores, ¿sí? Los mochicas fueron herederos de los chimúes. No, los chimúes vienen después. En la tumba de Sipán se hallaron grandes muestras de orfebrería, ¿sí? Los grandes orfebres mochica crearon los tumis. Los tumis son cuchillos ceremoniales, pero esos se van a elaborar después. 2 y 4. La C. Ayapaec es la representación de un héroe mitológico. Ya, bueno, tiene su mitología, tiene su historia, pues Ayapaec. Ya, dice que pasó por aventuras, enfrentamientos, ¿no? Viajó por el mundo, por el mar, pues según la mitología se buscaba restablecer el ciclo de la vida, es un dios también de la fertilidad, ¿no? Por eso mencionan la germinación de las plantas. Y las demás preguntas es sobre Tiahuanaco. A ver, aún tenemos unos minutos, ¿ya? Quiero quedarme hasta las 6, ¿ya? Quiero que me acompañen, chicos, por favor, hasta las 6, para poder nivelarnos ya completamente. Nos falta Tiahuanaco para estar ok, ¿ya? Así que me acompañan, por favor, 11 minutitos más. A ver, Tiahuanaco, ¿ya? Pues en este mapita observamos, hay un pedazo de Perú, otro de Bolivia, a ver un ratito, así. Hay otro pedazo de Chile y hasta, creo que se ve Argentina, ahí está. Entonces Tiahuanaco se ubica en toda esa zona, ¿ya? Tiahuanaco. Pero la zona central es la que se encuentra en los alrededores del lago Titicaca, ¿ya? Ahí puedes ver el Titicaca en los alrededores. Acá dice Tiahuanaco. Justamente, esta es la zona central. Ahí está la capital. ¿Cómo se llamó la capital de Tiahuanaco? Taipicala, ¿ya? Que se ubica cerca de la ciudad de La Paz, en Bolivia. Tiahuanaco en sí abarcó los alrededores del lago Titicaca, la llamada meseta del Collao. Muy bien, si ven, la duración de Tiahuanaco duró más que Moche.
más que Nazca. Así es, Tiahuanaco no solo se desarrolló en el intermedio temprano, sino también en el periodo siguiente, el horizonte medio. Por eso mañana, cuando ponga horizonte medio y hable de Huari, voy a dibujar a Huari y a Tiahuanaco, porque se desarrolló también en ese tiempo. Muy bien. Y siempre estamos colocando alguna cultura antecesora, alguna madre, alguien de quien nuestra cultura aprendió. En este caso, Pucará, que vimos fue una sociedad del formativo superior. A ver, avancemos. La economía. A ver, Moche y Nazca tuvieron en la agricultura su actividad más importante. Los Tiahuanaco no. ¿Por qué no? ¿Por qué la agricultura no fue la principal en Tiahuanaco? Porque Tiahuanaco se ubica en una zona muy alta, cerca de los 4.000 metros sobre el nivel del mar. ¿Qué ocurre? Que muchas plantas no pueden crecer allí. O si crecen, pues las bajas temperaturas en la noche los pueden matar, ¿no? Entonces los Tiahuanaco van a estar limitados por eso en su desarrollo agrícola. A eso le llaman agricultura de altura. Entonces, ¿cuál fue su actividad principal? La ganadería. Van a domesticar llamas y alpacas, animales que pueden aguantar el frío y están adaptados a la altura. Así es, ellos les crece lana y bueno, soportan el frío. Cuando es verano, los hombres le trasquilan la lana y lo usan para pues hacer sus prendas. Cuando es invierno, pues cuando es más frío, no le cortan la lana, ¿no? Si no los estarían matando. O bueno, los matan también porque comen la carne de llama y alpaca. ¿Sí? Yo he probado la carne de alpaca y no me pareció mal. Así que obtenían carne, lana, inclusive un medio de transporte. Si bien es cierto, el hombre no puede montar una llama o una alpaca porque no soporta nuestro peso, sí podemos llevar ciertos bultos sobre la llama, ¿no? Muy bien. Ahora, otro problema es la conservación de los alimentos. ¿Ya? Los alimentos se malogran, pues, con el tiempo. Nosotros, cuando compramos carne, al refrigerador, ¿no? Y arriba todavía, donde hace más frío. Ellos, ¿cómo hacían? Pues aprendieron a deshidratar los alimentos. La carne de llama lo secaban convirtiéndolo en charqui. La papa lo podían deshidratar y lo convertían en chuño. Y así lo podían conservar mucho tiempo. Para, por ejemplo, épocas bueno, escasez. ¿Ya? Ahora, pero ellos querían sembrar. El problema es que a mediodía hace fuerte calor, pero cuando cae la noche llega la helada. O sea, hay un descenso fuerte de la temperatura. ¿Qué hicieron los Tiahuanaco para poder cultivar a esa altura y enfrentar las heladas? Ellos crearon una técnica llamado el de los camellones o guaruarus. ¿Ya? Son chacras elevadas que aparecen en este dibujo. ¿Ves? Este es un montículo elevado, ¿ya? Casi el tamaño de una persona. Y miren, entre dos montículos hay un espacio abierto. Como llueve aquí, el agua se va a empozar en esta parte. ¿Ya? Y esta agua va a permitir pues que la planta crezca. Ya, pero el problema es cuando caía la noche. El frío mataba a la planta. ¿Qué hicieron ellos? Miren, dejaron el agua allí de tal manera que cuando era mediodía y el sol es fuerte, esta agua absorbe el calor. Y cuando pasan unas horas y cae la helada, muy bien, el calor absorbido es irradiado. ¿Ves las flechitas? Es irradiado. Entonces, ¿qué ocurre?
que en esta zona donde están estos camellones o waru waru, no hace tanto frío como debería ser, debido a que el calor que se almacenó en, ¿no?, en estos canales de agua es irradiado en la noche. Y así actúa como termorregulador. ¿Ya? Y de esa manera se crea un microclima que hace que estas plantas ya no se mueran. ¿Ya? Fue una buena técnica para poder sembrar en la altura. Ahora, ellos viven en el Collao, zona muy alta. ¿Ya? Hay cosas que no tienen porque están pues en un lugar, ¿no? Bueno, la geografía peruana pues, ¿no? Es complicada, ¿no? Hay productos en el mar, ¿no? En la costa, en la sierra, en la selva, que ellos no tienen. ¿Ya? Por ejemplo, acá mencionan que de la costa, pues quisieran tener los peces, el guano, que es abono, ¿ya? O maíz, algodón de la costa, o de la selva, coca, para que chachen, pues, para que mastiquen los hombres de Tiahuanaco, ¿ya? Entonces, ¿qué hacer? Una manera es hacer intercambios con los pueblos que están en la costa, sierra, selva. Pero Tiahuanaco creó otra manera sin hacer intercambios. ¿Qué va a hacer? Va a mandar a su gente a colonizar otras tierras. Por eso en el mapa de Tiahuanaco veías el Tiahuanaco grandote, porque ha mandado gente a colonizar. Cuando hablemos de los incas, a esos colonizadores les vamos a llamar mitimaes. Entonces, un pequeño Tiahuanaco se establece en esta zona sierra, otro pues en la zona costa, otro en la selva, y así en diferentes lugares. ¿Cuál es la función de esa colonia? Mandar recursos que hay en esa zona, mandarlo a Tiahuanaco, al Collao. Y así Tiahuanaco va a recibir todos estos productos de sus colonias. Y así la élite allá en el Collao va a tener acceso a todo tipo de productos. Esto vino en el último examen de admisión de la Universidad de San Marcos. A esto se le llama el control vertical de los pisos ecológicos. También le llaman sistema de archipiélagos, ¿ya? O de enclaves, ¿ya? O de islas humanas, ¿ya? Y esto ha sido varias veces pregunta de admisión, ¿ya? ¿Para qué se hacía? Para que una cultura que vivía en una zona muy alta tenga acceso a toda la variedad de productos que hay en el territorio peruano. ¿Cómo? Colocando colonias en distintos pisos ecológicos. Muy bien. Tiahuanaco es un estado teocrático, ¿ya? Hemos dicho que son teocráticos militaristas, pero en este caso, lo teocrático pesó mucho más, ¿ya? Esto me recuerda a Chavín. Tiahuanaco se parece a Chavín, porque utilizó la religión como principal instrumento para el control social. También es un estado colonizador, por lo que vimos del control vertical de los pisos ecológicos, ¿ya? Mandan gente a otras zonas para que estos tengan acceso a estos recursos y puedan enviarlos pues a la capital. Pero no es que Tiahuanaco sea una sociedad conquistadora, guerrera, imperial, por ahí la han llamado Imperio Tiahuanaco. No nos parece. Imperio, no. Era una sociedad religiosa. Se me parece mucho a Chavín. Arquitectura, construyeron pues grandes templos de grandes piedras, megalítica, simétricas. Taipicala fue la capital, ¿ya? Disculpen que esté corriendo, pero ya vi la hora. Entre sus principales centros religiosos tenemos a Acapana, Calasasaya, El Templete, Pumapunku, Putuní. Si quieres conocer estos lugares, ¿a dónde tienes que irte? ¿A Puno o a Bolivia? ¿A dónde tenemos que irnos, muchachos, para conocer la Portada del Sol que queda en el Calasasaya? ¿A dónde hay que ir? ¿A Puno o a Bolivia?
Hay que irnos a Bolivia. Quedan en Bolivia, ¿ya? Ya que la capital, Taipicala, está ubicado cerca de La Paz, Bolivia, ¿ya? En cerámica, decimos pues que es una cerámica colorida, acá lo vemos, una cerámica ceremonial, porque se usaba para las ceremonias religiosas, con decoración geométrica. Si ves esta cerámica, ves que hay trazos, hay figuras geométricas, así le llaman, decoración geométrica. ¿Ya? Muy bien. Esto es un quero, es un vaso. Puede ser arcilla, puede ser madera en sus inicios. La élite podía hacer queros de oro. ¿Ya? Es un vaso para las ceremonias. También están los pebeteros o sahumadores. ¿Ya? Alguna vez habrás quemado incienso. Alguna planta aromatizadora tal vez has quemado alguna vez. Necesitas quemarlo en algo, en un recipiente. Pues eso era un pebetero. ¿En qué arte destacó Tiahuanaco? En escultura. Fueron buenos tallando la piedra. En eso también se parece a Chavín. ¿Ya? Y la piedra más destacada de las que hizo Tiahuanaco es la portada del sol, por supuesto, que aquí vemos. ¿Ya? Parece una puerta y en la parte superior, ¿ves? Hay un ser. Creemos que es el dios de los Tiahuanaco, el dios de los báculos o Huiracocha, ¿ya? Que aparece representado en la portada del sol, también conocido como Intipunku. Hay otras grandes piedras también talladas, como el monolito Bennett o el monolito Ponce. En metalurgia, ellos comenzaron a utilizar una aleación llamado bronce, cobre y otro metal. ¿Ya? El bronce, el estaño podría ser. Podían crear grapas de cobre o de bronce para unir piedras y así fijarlas, ¿no? Y evitar pues que se caigan. Hablaron el puquina, ¿ya? El dios de los báculos. Muy bien. ¿Y qué le pasa a Tiahuanaco? Pues tal vez le pasó lo mismo que a Moche y a Nazca. La naturaleza les habría ganado. En el caso de Nazca, probablemente el desierto terminó ganándolo. En el caso de Moche, creemos un fenómeno del niño, pero tremendo, un mega niño, ¿no? En el caso de Tiahuanaco, algo similar. Un tiempo de sequías que habría debilitado mucho a esta sociedad. Y al final, Tiahuanaco habría caído dominado por pueblos que venían del sur. Se cree desde Argentina, los aymaras. Bien, entonces dejamos esta parte y finalizamos marcando las preguntas que quedan. ¿Ya? Son 5 preguntitas y ya concluimos. ¿Ya? Muy bien. A ver, pregunta 6. Sobre Tiahuanaco, a ver, complete. ¿Qué nos han puesto? Tiahuanaco se inició a ver, ¿qué hay que colocar acá? Al sureste del lago Titicaca. Ya, a ver qué hay en las alternativas. Ah, ya, creo que está fácil, ¿no? A ver si acertamos. Ok, Miss, ok. Ya, gracias por el apoyo. Muy bien. Entonces, tenemos que Tiahuanaco se desarrolló en la meseta del Collao, por supuesto, y tuvo como centro a Taipicala. A ver si dice Taipicala. Ahí está, Taipicala. Muy bien. Y su apogeo se logró no en el intermedio temprano, sino en el horizonte medio, junto con Huari. Así que marco la C. Siguiente. A ver qué nos dicen. Tiahuanaco convivió con Huari en el horizonte medio. Así es. Dice que se han tejido teorías sobre qué le pasó a Tiahuanaco. ¿Ya? ¿Qué le pasó a Tiahuanaco? A ver. ¿Los chancas los invaden? No, los chancas a quienes invaden es a los Huari. Migraron por una sequía, se cree que sí, una terrible sequía que duró mucho tiempo
habría asolado a los pueblos de esta época. ¿Ya? Entonces voy a marcar la B. En la 8, a ver, sobre la política y la religión de Tiahuanaco. A ver, fue un estado colonizador. Sí, mandó gente a establecerse en otros lugares, en otros pisos ecológicos. ¿Fue un estado militarista exclusivamente? No, fue un estado teocrático mayormente. Fue una sociedad que sucumbió ante la invasión de pueblos sureños como los chancas. Los chancas no fueron los que invadieron Tiahuanaco, fueron los aymaras. Fue un estado donde se practicó el politeísmo, sí, pero por sobre ello se impuso el culto a Huiracocha, sí, culto a Huiracocha. Así que verdadero, un par de falsos y verdadero. Uy, 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 acá hay un error. ¿Ya? ¿Vieron? La C y la D dice lo mismo. Bueno, la disculpa del caso, muchachos. Voy a marcar la C y bueno, pues ya allí deberíamos de corregir, ¿no? La última que sea pues una F, ¿no? Ok, esa es la respuesta en sí, ¿ya? Bien, a ver, dice, ¿en qué piedra de Tiahuanaco se observa claramente al dios de las varas o dios de los báculos? Claramente. Pues en estos monolitos no, parecen sacerdotes haciendo el culto, pues está la portada del sol. Ahí está el dios tiahuanaquense. Y la última, a ver, aportes culturales de Tiahuanaco. ¿Ya? ¿Qué cosa comenzaron a utilizar ellos? ¿Qué nos dejaron? Empleo de grapas de cobre. Sí, ellos usaron grapas, grapa no como la grapa con que unes varias hojas, sino eran otro tipo de grapas, metal también, para fijar las rocas. Eso sí, emplearon la lengua puquina. Sí, hablaban puquina ellos. Emplearon pebeteros o sahumadores. Sí, allí quemaban plantas, decíamos, aromáticas. Por lo tanto, la respuesta que vamos a dar es todas. ¿Ya? La D. Muy bien. Entonces, con esto hemos terminado la semana 4 y mañana ya hacemos la 5. De esa forma estaremos completamente nivelados. Qué bueno. Bien, chicos, ya lamentablemente no estuvieron pues todos, pero la clase se ha grabado y bueno, invitaremos a los demás chicos pues que al menos lo vean pues o lo escuchen, ¿ya? Sería entonces todo de mi parte, ¿ya? Gracias a los que estuvieron presentes, gracias a la MIS por el apoyo pues en esta clase de recuperación. ¿Alguna preguntita antes de finalizar? ¿Alguna preguntita? Bueno, si no hay entonces, nos vemos en la siguiente. Ya, nos vemos. Profesor. Hasta mañana, profesor. Hasta mañana. Hasta mañana, profesor. Hasta mañana.